Se da la matriz A, así como la reducción forma en forma escalonada de filas. Descansa para encontrar una base para el espacio nulo de la. Para encontrar una base para el espacio nulo de la, hemos resuelto A times vector X es igual a un vector 0. Los vectores de la expansión conjunto de estas soluciones forman una base para el espacio nulo. Así que fíjate cómo solo tenemos matriz A en forma escalonada de filas. Si no fueran los aumentados matriz para la ecuación, a veces el vector X es igual 0 en forma escalonada de filas, tendríamos una quinta columna de 0. Voy a seguir adelante e incluye la quinta columna de 0 para la matriz aumentada. De nuevo, ahora tenemos la matriz aumentada en forma de escalonamiento de filas para la ecuación, a veces el vector X es igual al vector 0. Ahora podríamos continuar y escribir la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas. Sigamos adelante y dejémoslo en este formulario. Observe cómo tenemos pivotes en la fila 1, la columna 1, la fila 2, la columna 3 y la fila 3, la columna 4, lo que indica que x sub 1, x sub 3 y x sub 4 son las variables básicas y x sub 2 es una variable libre. Y ahora, sigamos adelante y escribamos el correspondiente ecuaciones para cada fila. El primero indica un negativo 4x sub 1 más x sub 2 menos 3x sub 3 menos 4x sub 4 es igual a 0. La segunda fila indica ese negativo x sub 3 menos 2x sub 4 es igual a 0. La tercera fila indica un negativo x sub 4 es igual a 0. Y como x sub 2 es una variable libre, incluimos x sub 2 es igual a x sub 2. Debido a que x sub 2 es una variable libre, necesitamos resolver x sub 1, x sub 2, x sub 3 en términos de x sub 2, pero observe cómo tenemos negativo x sub 4 igual a 0, así que sabemos que x sub 4 es igual a 0. Si x sub 4 es igual a 0 en la primera ecuación, menos 4x sub 4 es 0 en la segunda ecuación, menos 2x sub 4 es 0, y luego simplificando la segunda ecuación. Fíjate cómo hemos x sub 3 negativo es igual a 0. Lo que indica que x sub 3 es igual a 0. Y si x sub 3 es igual a 0 en la primera ecuación, menos 3x sub 3 es 0. Y la cuarta ecuación sigue siendo x sub 2 igual a x sub 2. Y ahora resolvamos la primera ecuación para x sub 1. Vamos a mostrar algo de trabajo en esto. Tenemos sub 4x negativo 1 más x sub 2 es igual a 0. Primer paso, restar x sub 2 en ambos lados, lo que nos da un 4x negativo sub 1 es igual a negativo x sub 2. Para resolver x sub 1, dividimos ambos lados por menos 4 o multiplica ambos lados por menos 1 4. Simplificando, tenemos x sub 1 es igual a 1 barra 4x sub 2. Sigamos adelante y prioricemos la solución dejando que el variable x sub 2 igual t. Así que si x sub 2 es igual a t, x sub 1 es igual a cuarto tonelada. X sub 2 es igual a t. X sub 3 es igual a 0. Y x sub 4 es igual a 0. Lo que significa que las soluciones a la ecuación, a veces el vector x es igual al 0 vectores iguales al vector x, que tiene componentes x sub 1 a x sub 4. Cuando una vez más, x sub 1 es igual a cuarto tonelada. X sub 2 es igual a t, x sub 3 es igual a 0, x sub 4 es igual a 0. Vamos a seguir adelante y factorizar la t, dándonos t veces el vector 1 4, 1, 0, 0. Desde la solución a times vector x igual a 0 vectores x igual a t veces el vector 1 4, 1, 0, 0 y los vectores de la conjunto de estas soluciones. Formar mi base para el espacio nulo, y la base para el espacio nulo es el vector 1 4, 1, 0, 0. Espero que esto te haya resultado útil.